hablando sobre cómo se hace el diagnóstico en el laboratorio de biología de los síndromes febriles icterohemorrágicos. Enfermedades de origen infecciosa que se caracterizan por presentar síndrome febril icterohemorrágico. ¿Cuáles son las principales o las más frecuentes enfermedades que pueden presentar este síndrome? Estamos hablando de dengue, la leptospira, la fiebre amarilla, hepatitis viral, malaria, Plasmodium falciparum, porque Plasmodium vivax no presenta este síndrome, y la bartonella. Para la presente práctica se practicará en las 3 primeras. Muy bien, vamos a ver. Después vamos a ver con detalle, ciertos detalles de leptospira y fiebre amarilla. De las hepatitis viral, ¿cuáles son las que presentan síndrome febril icterohemorrágico? ¿Todas presentan? ¿Hepatitis A presenta? No. ¿Hepatitis E presenta? ¿Hepatitis E presenta? No. ¿Cómo se contagia la hepatitis? ¿Cómo uno adquiere la hepatitis E? Alimentos. Igual que la A. ¿Cuál de todas las hepatitis que ustedes conocen presenta este síndrome febril icterohemorrágico? No es la B. La D, la hepatitis delta. Esa es la que presenta síndrome febril icterohemorrágico. Y la gente se muere con eso. Bien, malaria. Ustedes saben que hay diferentes tipos de presentaciones de malaria. Hay una malaria, la más común en nuestro país, que es la causada por Plasmodium vivax. Eso es parasitología, me imagino que lo están viendo, lo van a ver. Pero hay otra causada por Plasmodium falciparum. Antes de seguir hablando de malaria, ¿cómo se hace el diagnóstico de hepatitis? Por marcadores serológicos, muestra de sangre, suero, y vemos los diferentes marcadores. Entonces, si tienen anticuerpos o antígenos en el caso de hepatitis B. En el caso de hepatitis delta, es presencia de anticuerpos. Muy bien. Malaria, seguimos con la malaria. Entonces, tenemos dos Plasmodium en el Perú, básicamente vivax, que produce un cuadro no mortal, no necesariamente mortal, y el Plasmodium falciparum, que produce una malaria mortal. Justamente se caracteriza por ser un síndrome icterohemorrágico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la malaria? ¿Cómo? ¿Cómo? Dime un chorro. Examen directo. Examen microscópico. ¿Examen directo de qué? ¿Qué muestra? Sangre. ¿Suero o sangre total? Sangre total. Sangre total, muy bien. ¿Cómo se llama ese examen directo de sangre total que permite identificar los diferentes estadios del plasmodium? Tiene un nombre. Fresco, frotis. No, sí, se hace un frotis de sangre, pero una pista de blue. ¿Qué es? ¿Una qué? ¿Una gota qué? Sangre. ¿Una gota? ¿Qué es? ¿Una gota? Pequeño. ¿Y esta es una gota? Grande y gota gruesa. O sea, más por charlar ustedes, ¿no? Es muy fácil. Mucho internet, mucho chat, mucho Facebook. Puedo charlar. Gota gruesa. Es la prueba que permite identificar los diferentes estadios del plasmodium. ¿En el Perú la gente se muere con falciparum? Sí, se muere con Plasmodium falciparum. ¿Y saben por qué se muere? Porque es un síndrome icterohemorrágico. En la selva. En la selva. Sí, en la selva. Las zonas endémicas del Perú son básicamente la selva, en donde está el Plasmodium falciparum, en Loreto, en el departamento del Amazonas. Ceja de selva. Y ceja de selva, y el resto de la selva también está el Plasmodium vivax. Hay un Plasmodium ovale que está por Brasil, dice que va a llegar, no sabemos cuándo va a llegar, pero anda por ahí dando vueltas. Bien. Solo un comentario, porque en algún momento ustedes van a hacer su sermón y puede que estén en alguno de estos sitios
y esto es verídico, un paciente que llega de República Centroafricana. Fue un ingeniero que fue a ver una pista de aterrizaje, estaban haciendo una pista de aterrizaje los africanos, se fue a asesorar porque en esa pista de aterrizaje iban a llegar avionetas para evacuar en toda la época de la fiebre del ébola. ¿Se acuerdan cuando hubo el problema del ébola? En febrero, creo, de este año, enero, febrero. Y que en el Callao, en la Universidad Carrión, se habilitó un pabellón para los que venían del África. Ya. Llega este paciente al Perú, viniendo de República Centroafricana. La norma decía que llegando al aeropuerto, las autoridades del MINSA del Callao lo iban a poner en cuarentena, o sea, lo iban a evaluar, le iban a hacer una encuesta, le iban a preguntar cómo se sentía. Total, no hicieron esto, el paciente siguió en su casa hasta que 3 o 4 días después de haber llegado empezó a hacer fiebre. Hace fiebre, va a un hospital, en el hospital, ¿qué le dan cuando está haciendo fiebre y dolor de cabeza? Panadol. Le dieron paracetamol, abundante líquido, que vaya a su casa y se puso en su casa con su paracetamol. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Qué estás grabando? ¿Mi voz? Porque de ahí no creo que grabes. Sí. ¿Qué? ¿Con periscopio? ¿Tipo submarino? No, o sea, Ya. audio. Ya, entonces, le dieron paracetamol. Regresó como 4 veces al mismo hospital y las 4 veces le dieron Panadol. El paciente se puso mal. Alguien así medio curioso dijo, de repente está haciendo malaria, ¿de dónde viene? Del África. Ah, ya. Uy, no, ébola. Ya no lo quisieron tratar. No lo manejaron, el paciente se sentía discriminado, les ocuparon un ambiente especialmente para tenerlo, lo internaron y le hicieron, le dijo, por si acaso malaria, gota gruesa, y salió negativo. Le hicieron 2 veces gota gruesa, salió negativo y el paciente se murió. Se murió al mes con una serie de falla multiorgánica, hizo un síndrome hemorrágico, hizo un cuadro meningio y se fue. Se murió todo él. Cuando van a hacer la investigación que había pasado, antes de que se muriera, 4 o 5 días antes le sale positivo una gota gruesa. El pata lo que tenía era una malaria meningia. Me parece que se había ido, meningia, se había causado una infección y se lo llevó. ¿Por qué no salió gota gruesa? Positiva. Porque tenía... ¿No se debería haber hecho un examen de líquido cefalorraquídeo para confirmar? Es que en ese momento no sabían que tenía, que lo que tenía era una malaria meningia. Se enteraron 2 o 3 días después, 4 días después. ¿No en los síntomas? Sí, pero ya cuando reaccionaron los clínicos, o sea, eso fue producto de una cadena de errores. Porque el clínico debió haber visto que este paciente no venía de una zona de ébola. Si bien es cierto venía del África, en el brote epidémico de ébola eran 3 países comprometidos. Pero no, República Centroafricana no estaba comprometido con ébola. Y bien marcados los países donde estaba el ébola. Y el laboratorio, el primer error fue que el laboratorio sacó negativo. ¿Por qué sacó negativo? Porque tenía un microscopio que decía 30 años de antigüedad que no permitía ver las estructuras. ¿Alguien ha visto plasmodium en lámina de sangre? ¿Quién ha visto? ¿Alguien? Levanta la mano. ¿Tú? ¿Tú? Se ven como cochinaditas, ¿no? Pero, Tú ves ahí el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo ves unos puntitos, uno que no tiene experiencia, cochinadita. Y acá en Lima no hay experiencia. ¿Quién tiene experiencia viendo gota gruesa malaria? ¿Hay malaria en Lima? ¿Hay malaria en Lima? No, no hay malaria en Lima. Entonces, gente que no tenía experiencia viendo gota gruesa. Microscopios en mal estado que no permitían ver las estructuras nítidas del parásito, lo reportaba negativo. El segundo error, el clínico. Si para un médico clínico, y aquí va la moraleja para ustedes, si para un médico camina como gato, tiene oreja de gato, cola de gato, y dice miau, ¿qué cosa es? Perro, no un gato. Entonces, el médico lo que debió haber hecho es, si tenía parte de la clínica de una malaria, debió haberlo tratado con malaria. Y si le daba tratamiento profiláctico a ese paciente, a la semana de haber llegado, no se moría ese paciente. Se confió en la gota gruesa. Cuando ya saben ustedes que los análisis son pruebas auxiliares, lo que predomina es la clínica, su ojo clínico. Y el tercer error, que fue lo que salvó al hospital
centro de salud fue error del paciente. Todo paciente que va a una zona malárica tiene por norma que hacer un tratamiento profiláctico con quinina. Y el paciente no lo hizo, sabiendo que tenía que hacerlo. Antes, profilácticos antes. Si tú vas a ir a una zona donde hay malaria de ese tipo, y vas al África, tienes que tomar un tratamiento. Y este paciente no estaba programado para viajar, era otro. Y este se movió y lo atrasó, ¿no? Y él se fue, y cuando se fue ya no tenía tiempo para el tratamiento. Y se murió. Esto que te cuento es verdad, dime. Preventivo. Para el profiláctico, antes de prevenir que haga VIH, SIDA, tomas antes, previo. Ah, sí, claro, pero no te infectaste, tú estás pinchado. Pero antes de que se replique el virus y produzca una infección, porque si te da infección con VIH, por más que tomes, nadie te lo va a sacar. Y digamos, si es hepatitis y ya me dicen que, o sea, ¿Qué hepatitis? hepatitis B, y me dicen que me he contagiado o sea, me he contagiado por el mismo contacto con los pacientes. Sí. Pero entonces cuando me dan el diagnóstico ya no es profiláctico. No, Claro, el profiláctico ya no es cuando tienes la infección declarada, ya es profiláctico. Por ejemplo, la vacuna. por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla. Claro. Ese es un profiláctico. 10 días antes. Vacuna contra la fiebre amarilla. Antes de que viajes. ¿Vacuna contra el tétano? Vacuna contra la influenza. Bueno, ya, seguimos. Ya, muy bien. Que yo sé, he dejado para el final, hemos dejado Bartonella, porque ustedes deben dominar lo de la Bartonella. No tiene nombre si no saben lo de la Bartonella. ¿Qué causa la Bartonella? Si alguien me dice Bartonelosis, lo desapruebo. ¿Cómo se llama la enfermedad que causa la Bartonella? ¿Hay en el Perú Bartonella? Sí, ¿Cómo se llama la enfermedad? se llama, dijo, Ah, ¿se los ha hecho hoy día? Sí. ¿Puedo creer? Sí, ¿Cómo se llama? la que entre Perú y Chile. creo que es de la Oloya. Sí. ¿Chikungunya? No, vesículas, que había dos formas. ¿Por qué es importante la Bartonella en el Perú? Porque lo descubrió de la ¿Qué descubrió? que Él no descubrió nada. no, Se infectó y murió. ¿Y por qué se inoculó? para hacer Tesis. Por su tesis. Yo no me inocularía por tesis nada. Quería ver si la diferencia entre las pápulas y... Antiguamente no, hay una enfermedad que se conoce como fiebre de la Oroya. ¿Y por qué fiebre de la Oroya? Fue una enfermedad que atacó a la gente que construyó el tren de la Oroya. Y era una fiebre que daba síndrome hemorrágico y se moría. ¿Ah? Entonces, esa enfermedad era una entidad que se manejaba diferente a la verruga, que se conocía como verruga peruana. Pero Daniel Alcides Carrión y un grupo de médicos postulaban de que era lo mismo, solo que era diferente tipo de presentación. En algunos pacientes se presentaba con un cuadro hemorrágico y en otros se presentaba como una verruga. Entonces, ¿qué hizo él? Se inoculó contenido de la verruga. ¿Y qué hizo? El cuadro hemorrágico se murió. O sea, el aporte de Daniel Alcides Carrión es haber demostrado que la fiebre de la Oroya y la verruga peruana. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se llama Bartonella? Eso no se ha hecho, pues. ¿Por qué se llama Bartonella? Es un vector. es porque el apellido de que No sé, yo sufro de Alzheimer, hija. Tienes que hacerme acordar. ¿Por qué se llama Bartonella? ¿por qué? ¿Por qué se llama Salmonella? ¿Por qué la salmonella se llama salmonella? No, porque es el apellido de la Pero el niño puso el apellido que Quispe, Valdivia. ¿Quién le descubrió? Barton. ¿Y la salmonella? Barton, ¿qué? Doctor Salmón, aunque les parezca mentira. Doctor Salmón. Ya. Bien, entonces la Bartonella es otro síndrome hemorrágico, oriundo del Perú. Y ya saben, más o menos la historia. Vamos a ver la leptospirosis. Creo que todos son hiperhemorrágicos. Todos los
menos existe hemorrágica. ¿Alguien voy a hablar? Ah, sí, ya les ha dicho Percy, pero no. Muy bien. De leptospira, ¿les hablaron o no? Sí. Ya, a ver, ¿quién? Coco Vacilo. No, es una Es una epiloqueta. Ya, muy bien, es una epiloqueta. ¿Con qué se confunde? ¿Con una? ¿Con qué se confunde? Con nada. ¿Con nada? ¿Cómo con nada? Te contaré que hay gente que se muere con leptospirosis porque el médico piensa como tú, que no se confunde con nada, lo maneja con otra cosa y el paciente se les muere. ¿Qué se confunde? Muy bien, esa es la actitud. ¿Con qué se confunde? No pasa nada. No pasa nada. Con Fiebre las amarilla. hepatitis. Se confunde con las hepatitis. Ah, Es un cuadro, una enfermedad causada por una bacteria armada. ¿Y cómo se llama el tipo de leptospira que causa leptospirosis? Hay varios, no es solamente una especie. Es una familia de leptospira la que produce la leptospirosis. Bien, vamos a hablar algo sobre las leptospiras y la leptospirosis. Es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Que es transmitida de animales a humanos. Elefantes, caballos, jirafas, No, leones, perro, gato, pollos, aves, pavos. Estamos cerca de Navidad. ¿Qué animal transmite? Roedores. ¿Y qué? ¿Cómo el roedor puede transmitir al humano? Su pulga. La pulga, ¿no es cierto? Para nada. Por pichones. Por la orina de la rata o roedor. Porque la leptospira tiene una predilección por riñones. Entonces, la orina de la rata que contamina alimentos o utensilios, nosotros agarramos y no nos lavamos bien las manos, podemos hacer leptospirosis por contacto o por consumo. Gente que camina en los camales, por ejemplo, sin medias, sin zapatos, tiene una herida, una lesión, se pone en contacto con la orina de la rata y por ahí ingresa la leptospira. Muy bien. Es una zoonosis causada por bacterias patógenas llamadas leptospiras. Son 200 serobares patógenos. Serobares significa 200 especies que son serológicamente diferentes, que tienen antígenos diferentes, agrupados en 25 grupos. Se transmite directamente por el contacto de la piel, que ven, con orina, sangre o tejidos animales contaminados, o indirectamente por contacto con agua, consumo de agua, o suelo húmedo que han sido previamente contaminados con la orina de los animales, generalmente roedores, que son reservorios. Esta es una microfotografía de la leptospira. Bien, cuando hablamos de leptospirosis, estamos hablando de una enfermedad que puede afectar diferentes órganos y tejidos, puede afectar el endotelio, causando vasculitis, hemorragia, daño vascular, puede causar hígado, causando ictericia, que es la forma más común, por eso es que se confunde con la hepatitis. Invasión de sinusoides, necrosis hepatocelular localizado, puede afectar el ojo, causando una uveitis, tejido muscular, causando miositis, puede afectar meninges, dando una reacción inflamatoria, y una meningitis linfocitaria. Puede causar pulmón y puede afectar riñón, causando nefritis, isquemia, efecto tóxico, insuficiencia renal. La gente se muere con leptospirosis si no es combatido a tiempo y oportunamente con antibióticos. Ven que estos son cuadros que más o menos nos grafican las complicaciones por leptospira. Si después no hice el diagnóstico, comienzan a acordar para decirles en qué consiste el diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, la otra enfermedad de origen infeccioso que produce síndrome hemorrágico y que es también endémica en la selva peruana es la fiebre amarilla. Es una infección causada por un virus que lo transmite la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Haemophilus, caracterizada por falla hepática, renal, miocárdica, hemorragia generalizada con una alta tasa de mortalidad. Y eso se aumenta porque son en zonas de la selva de difícil acceso y difícil evacuación. Es producida por el virus de fiebre amarilla, que es un virus ARN perteneciente a la familia Flavoviridae. ¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta? Fiebre alta, color de piel y mucosas amarillas, hemorragia por la boca y por el ano, dolor de cabeza y espalda, escalofríos y vómitos, y sobre todo una buena historia clínica donde debe registrarse
la procedencia en las zonas endémicas de fiebre amarilla. ¿Dónde es en el Perú? Toda la selva peruana, la selva baja y ceja de selva también. ¿Alguien ha ido a la Merced? Sí. ¿Quién ha ido a la Merced? ¿Tú? ¿Fuiste vacunada? Sí. ¿Acá o allá en el puente te vacunaron? Acá. ¿Segura? Sí, mi papá lo hizo vacunarme todo. Sabio tu padre. Porque la gente que va a la Merced dice, me voy a la Merced, San Ramón, Chanchamayo, Zapampa, y se va sin vacunar. Cruzan el puente y dicen, bienvenidos a la Merced, y hay un centro de salud pequeño a la derecha. Y ahí recién se vacunan. Ay, estamos vacunados y estamos protegidos. Y son por lo menos 10 a 15 días para producir anticuerpos protectores. Bueno, ya saben. Yo tengo un amigo que murió de, nunca les he contado, un amigo que murió de fiebre amarilla. Él fue interno de tecnología médica en el hospital. No solamente fue interno, sino fue amigo porque colaboraba bastante con el laboratorio. Está también joven. Y este chiquillo vivía su familia en España, muy único que había quedado en Perú. Y él se quedó porque había empezado a estudiar, quería terminar su carrera, sacar su título y irse a España con título. Pero ellos, su familia tenía unas vacas en Yurimaguas. Terminó su carrera, tuvo una ceremonia de clausura y se fue inmediatamente a Yurimaguas a vender las vacas y de ahí se iba a España. Y entró sin vacunarse, siendo tener los medios, ¿no? Se murió. No lo pudieron vacunar. Con fiebre amarilla. Ya. Virus dengue. Infección causada por el virus dengue. También es un virus ARN, es un arbovirus, pertenece también a la familia Flavividae, transmitido por picadura de mosquitos y es un virus compuesto, hemos dicho, pues, ARN único y trenzado. Existe 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver algo de la biología del virus dengue. Presenta 3 proteínas estructurales, la proteína C de la cápside, la membrana M y la envoltura E. Ya saben que la membrana no la sintetizan ellos, sino la roban de su célula blanco, su célula hospedera. Tiene 7 proteínas no estructurales, siendo la más importante la NS1, que es la proteína, el antígeno que buscamos en la prueba de diagnóstico del virus dengue. Bien, las formas graves de dengue, fiebre amarilla y leptospirosis, las 3 que hemos visto presentan falla renal, fenómenos hemorrágicos, alteraciones hemodinámicas, cardíacas, pulmonares y del estado de conciencia en general. Tasa de mortalidad que va del 5 al 20%. En esta forma, el hemorrágico, los signos y síntomas son más intensos y de mayor duración. El 70% presenta hepatomegalia dolorosa a la palpación, deshidratación, insuficiencia renal aguda, alteraciones hemodinámicas que complican el cuadro de DIRA y necrosis tubular. Esas son algunas de las presentaciones, de las complicaciones que presentan este tipo de movimiento. Todo lo que hemos hablado, las 3 que hemos mencionado y las anteriores que lo comentamos, son de notificación obligatoria. Si se encuentran algún día, se cruzan con uno de esos casos, tienen que notificar a las autoridades de salud. Vamos a ver la etapa preanalítica, y aquí está, la ficha epidemiológica. Y siempre cuando se encuentra con un caso así, hay que llenar una ficha epidemiológica, no solamente la solicitud de análisis para el paciente, para que se hagan los análisis, sino una ficha epidemiológica consignando todos los datos que pide la ficha para el MINSA, para hacer el seguimiento a esos casos. Bien, el médico solicitante debe llenar correctamente una ficha epidemiológica por ser enfermedades notificantes de salud pública. Se debe tener en cuenta el tiempo de enfermedad y el proceso evolutivo de la enfermedad para la decisión correcta del examen, para saber qué cosa es lo que vamos a pedir. ¿Cuál es el lugar donde estuvo el paciente 14 días antes de los síntomas, signos y síntomas del paciente evaluado por el personal adecuado? Identifica el establecimiento de salud que captó al paciente y como ven hay una serie de datos epidemiológicos, datos biográficos sobre el paciente. Para leptospira, fiebre amarilla, hepatitis viral y dengue, la muestra básicamente va a ser suero. En caso de fallecimiento del paciente sin diagnóstico, lo que sucede en la selva, se enviará tejido hepático y renal para la confirmación. ¿De acuerdo? Es importante determinar si están frente a un brote epidemiológico de cualquiera de estas enfermedades. Por eso hay que mandar tejido hepático, manteniendo la cadena de frío, y renal para la confirmación.
En la leptospira también se puede realizar exámenes directos con orina en los primeros días. ¿Qué significa? Si un paciente en los primeros días de infección se sospecha de que está haciendo leptospirosis, ¿qué le pedimos? Muestra de orina. ¿Y qué hacemos con la orina? Microscopía de campo oscuro. Igual como para la sífilis, para el treponema, es una espiroqueta. Hacemos microscopía de campo oscuro con la orina, con el seguimiento de la orina, y vemos la presencia buscamos la presencia de espiroquetas. En eso consiste el examen directo para la leptospirosis. Profesor, Dime. las espiroquetas de sífilis se ha dicho que son fluorescentes y por eso se notan debajo del microscopio de campo oscuro. ¿Le están echando algún reactivo? Nada. Fluorescente no es fluorescente. ¿No fue? Microscopía de campo oscuro es una técnica mediante la cual, cuando tú usas el microscopio, una muestra en fresco de orina, tú lo ves blanco, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan cuando han visto muestra de orina, todo el campo se ve blanco y las estructuras tú las ves así, el hematíes, ves la línea, la circunferencia, negrito, ves la bacteria como un palito, un bastoncito que se mueve, pero todo el campo es claro. Pero cuando es campo oscuro es al revés, como si fuera una tinta china, todo el campo es negro y lo que vas a ver blanco, que resalta más que emita fluorescencia, lo que resalta, que refringe, se dice refringente, son las bacterias, las espiroquetas. ¿De acuerdo? Pero no es que imitan fluorescencia. Bien, entonces, en malaria falciparum se solicitará sangre con anticoagulantes para la prueba rápida o sangre periférica para gota gruesa. Lo que hemos comentado. Vamos a la etapa analítica. Según el tipo de enfermedad, se debe solicitar el examen PCR para buscar el ácido nucleico de cualquiera de esos virus. Y las pruebas de ELISA para IgM e IgG para determinar, ya saben ustedes, si estamos hablando de una infección aguda o una infección pasada crónica. También se utilizará para estos pacientes, por su estado delicado, pruebas que ayuden al médico a manejar al paciente, como son, por ejemplo, un hemograma para ver hemoglobina y hematocritos. Recuerden que son síndromes histerohemorrágicos, o sea que hay pérdida, hay sangrado, pérdida de sangre. Bilirrubinas para medir. ¿Qué cosa mide la bilirrubina? ¿Qué mide? Cuando se te sube la bilirrubina, como con IGR, ¿qué cosa mide? Hinchola. Lava. Cuando te peleas con... ¿Qué se te sube? ¿Con qué se te sube? Pero la bilirrubina, ¿qué cosa te mide? ¿Qué función? Y si es histericia, es un pigmento, ¿qué cosa te mide? ¿Función cardíaca? No, ¿Función pancreática? No. hepática. Hepática. Función hepática. ¿Pancreática y hepática? Hepática. Función hepática. Bilirrubina, contaminasas para medir función hepática. Electrolitos, proteínas, etcétera, etcétera, son pruebas que son de soporte, no es de diagnóstico, son pruebas de soporte. ¿Encontraste tu...? Qué bueno. Bien. Otro método para el diagnóstico de la leptospirosis es la prueba de MASH o microaglutinación. Es una prueba que se supone, o se dice que es el gold estándar, pero ese tiene un problema, la dificultad para hacerla, que se trabaja con cepas vivas y es un problema de bioseguridad. Y hay que mantener estas cepas vivas, estas leptospiras. Entonces es la prueba de referencia, pero se necesita personal entrenado, mantener el cepario. ¿Qué es el cepario? Las cepas, los frasquitos con la leptospira viva y chequeo del antígeno, utiliza las cepas patógenas de leptospiras. Los estudios bacteriológicos identifican el microorganismo por método directo mediante la observación del microscopio de campo oscuro utilizando orina del paciente infectado. Aquí están los métodos de ELISA, IgM, IgG y PCR, lo que ya hemos comentado. Pero la prueba de referencia, si se le preguntara, para la leptospirosis es MAC o microaglutinación. Dime. ¿Y eso en qué tipo de laboratorio se realiza? Generalmente los laboratorios de referencia en el Instituto Nacional de Salud lo debe hacer. Y en el Instituto Nacional de Salud es la central de toda una red de laboratorios a nivel nacional. Pero esa central es la referencia en Lima para todo el país. En determinados sitios hay laboratorios de referencia. En Piura está para toda la zona norte. En Iquitos, Arequipa, Cusco, esos son los laboratorios de referencia. No, pero ¿qué tipo de bioseguridad? ¿Qué tipo de bioseguridad?
Lo que pasa es que no, lo que nosotros sabemos es que bioseguridad 3, reforzado, lo tiene el INS acá en Chorrillos. Pero lo demás, yo no sé cómo estarán los laboratorios de los periféricos. Pero ese cuál debería ser 3. Debería ser 3. Ah, ya, pero ese es el 2. 2 reforzados. Pero debería ser 3. Dime. Dime, Flavio. ¿Querías decir algo? El diagnóstico es en 2, pero no es, o sea, para este caso, para esta prueba debería ser 3, pero como no hay 3, no califica para 3, se dice que es un 2 reforzado para hacer este tipo de pruebas. Pero lo que sí, la norma dice que debe ser laboratorio de referencia. O sea, yo no puedo agarrar y irme a la esquina, yo pongo mi laboratorio y me voy a hacer esto y mantengo la cepa de leptospiras ahí, no puedo hacer eso. Para el dengue, método de laboratorio para el diagnóstico de dengue. Aislamiento del virus para determinar el serotipo del virus infectante o PCR solo en los primeros 5 días. Entonces, solo en los primeros 5 días de infección puedo hacer PCR o aislamiento del virus. Como es un virus interhemorrágico, ¿dónde haré el aislamiento viral? Es un virus interhemorrágico, ¿no? El virus dengue. ¿En dónde hago el aislamiento viral? En la sangre, porque es hemorrágico. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Dónde hago el aislamiento de un virus hemorrágico? Acá en mis señales, acá en el efecto. ¿Dónde haré yo el aislamiento del virus dengue? Es un virus hemorrágico. ¿En la sangre? ¿No? Eso sí es un virus, no puedo usar la sangre. Muy bien. ¿Dónde lo aíslo? En humanos, si no puedo en humanos. No, me como 30 años en la casa. ¿En huevos? ¿Qué huevos? Huevos embrionados. Muy bien. Si yo quiero aislar virus dengue, que es cualquier virus hemorrágico, y los virus hemorrágicos son los de influenza y otros virus, lo inoculo en huevos embrionados y lo voy trasplantando de huevo en huevo. Lo inoculo en huevo, lo saco a la semana, lo inoculo en otro huevo y así lo mantengo viable el virus para determinar el serotipo. Pero eso como que es un poco complicado. Eso era antes que no había PCR, ahora que hay PCR usamos PCR de preferencia. En los primeros días también se puede realizar el método de ELISA para detectar antígenos. ¿Se acuerdan que le dije la proteína no estructural NS1 para la búsqueda de NS1, que es un antígeno del virus dengue? A partir del 6º día ya vamos a la búsqueda de anticuerpos. IgM al principio y a partir del 10º día se tomará la segunda muestra de sangre para realizar la prueba de IgG confirmando el diagnóstico. Existen pruebas rápidas inmunocromatográficas para la búsqueda de anticuerpos IgM y IgG que también detectan, inclusive hay una prueba rápida que no solamente detecta IgM y IgG, sino en la misma prueba detecta el antígeno NS1. Más. Este cuadro ya lo conocen, lo que sucede cuando hay una infección primaria, cuando hay una infección secundaria y cómo es la respuesta primaria y secundaria. La respuesta secundaria es mucho más rápida y más potente. ¿Cómo podemos determinar qué mide el PCR? El número de pares de base que presenta el genoma del virus. Y básicamente es ¿cuál es el serotipo patógeno del virus dengue? ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. El 2. Entonces, si hacemos una corrida del ARN del virus que hemos aislado de Juan Pérez, mide 482, corresponde al dengue tipo 1. 392, dengue tipo 4. 290, dengue tipo 3. Y un ARN con un número de pares de base de 119, o peso de 119, corresponde al virus serotipo 2. La prueba de ELISA para detectar anticuerpos de tipo IgM, ya saben que se captura, ya lo hemos visto cuando hablábamos de pruebas inmunológicas. Acá está la prueba. ¿Qué cosas mide esta prueba? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. ¿Para qué? Para dengue. ¿Qué tipo de prueba es esta? Inmunocromatográfica. Acá se coloca la muestra de suero, se difunde y cuando se encuentre con los anticuerpos se va a dar línea o va a ser precipitación.
¿Y aquí qué cosa mide? Dengue. ¿Qué cosa? IgM, IgG, que es la misma pieza. ¿Qué cosa mide acá? El antígeno NS. Esa prueba no solamente mide antígenos, sino también IgM, IgG. Inmunofluorescencia, para cualquiera de los virus, ya saben que se reconoce la inmunofluorescencia por emisión de fluorescencia tipo de amarillo a verde, así como si fueran resaltadores, igualito. Las pruebas de ELISA, para el diagnóstico serológico, o sea, en el filamento, ya que está el causante de todos los males, los humos, como los que hay acá. Aedes, Acá hay poli. acá hay cookies. ¿Ustedes saben que cuando vinimos recién acá, las paredes están llenas de mosquitos? Qué desagradable. Y eran unos, pero grandazos, atravesaban el jean, todo, bien bacán. Pero ya, se fueron. Buenas noches. Muy bien. Ahora sí. Cuando hablábamos de gonorrea, hablábamos de un agar, el agar chocolate, ¿verdad? Hablábamos del agar chocolate. Y el agar chocolate dijimos que era un agar, un medio de cultivo, que era fácil su preparación. Era un agar sangre que lo recalentábamos un poco y ese exceso de temperatura hacía que la sangre como que se recalentara y liberara ciertas proteínas, sobre todo minas, que iba a servir para el crecimiento de las Neisseria gonorreas. En realidad, cualquier Neisseria, Neisseria gonorrea o Neisseria meningitis. Lo que tenemos en la mesa es una muestra o lo que tienen ustedes es una muestra de líquido cefalorraquídeo de pacientes que están haciendo meningitis. Me parece que es para la próxima clase. Entonces, ya después Percy nos hablará, como ustedes tenemos con Percy, ¿no? Sí. Práctico. Sobre este tipo de infecciones. Lo que van a hacer ustedes es, con guantes, cerca al mechero y con mucho cuidado, sembrar en su placa de agar chocolate esta muestra en sus 4 cuadrantes para tener unas aisladas, le ponen su marca y se va al estudio. Y esto lo guardamos para la próxima práctica. ¿Preguntas? Se ponen a trabajar. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? Tu USB para guardarte. ¿Qué quieres que te guarde? Estas y qué más. Todo. La anterior también, la semana pasada. La semana pasada.